bendiga. Bienvenidos a una semana más de nuestra Zona Kids Maranata. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de eso yo quiero preguntarles a ustedes, ¿saben qué se celebra hoy? Bueno, ya vamos a ver si saben. Antes de decirle qué día es hoy, los invito a que me acompañen en una pequeña oración para poder comenzar. Así que, ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, estamos aquí una vez más reunidos, Señor, en tu nombre. Te pedimos, Dios, que seas tú hablándonos a través de este día, Dios. Que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, yo bendigo a cada persona, a cada niño que está conectado hoy contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, para poderles decir qué día es hoy, primero necesito que ustedes me ayuden compartiendo el link de YouTube para que más personas puedan ver también este especial. ¿Por qué digo este especial? Porque hoy celebramos a nuestras mamitas. Entonces, no se queden solo ustedes con la bendición y compartan el link. Y para poder empezar, yo quiero que ustedes me acompañen a ver un pequeño video. ¡Vamos! Hermoso video, sin pedir nada a cambio. Gracias, Madre, por siempre estar con nosotros, por ser una luchadora, por ser única y ser siempre una mujer virtuosa. Así como vimos en este pequeño video que una madre tiene muchas cualidades, buenas cualidades, hoy yo quiero mostrarles a ustedes y enseñarles sobre 3 madres que marcaron historia en la Biblia. Y lo que yo les quiero impartir a ustedes sobre estas madres es lo que en la actualidad nuestras mamitas hacen con nosotros. Por eso, la primera madre que les quiero dar a conocer se llama Eunice. Eunice era la mamá de Timoteo.
¿Y por qué presentamos a Eunice en este día? Porque ella tenía una fe no fingida. Y la labor que ella hizo con su hijo fue instruirlo, fue de inculcarle y enseñarle a tener una fe verdadera, una fe que sobrepase todo entendimiento, una fe no fingida, una fe poderosa y transparente. Y eso es lo que nuestras mamás hacen con nosotros, impartirnos, instruirnos la fe, en creer en Dios, en siempre estar sujetos a Él. Incluso el apóstol Pablo hace referencia en la Biblia, en 2 de Timoteo, del 1 al 5, que Eunice era una mujer especial, porque tenía una fe que era muy grande, una fe sin fingir nada. Entonces esto, como esta mujer hizo con su hijo, nuestras madres hacen con nosotros. Así que para seguir con este especial, hoy yo les quiero presentar a un amiguito que se llama David Vera y nos va a deleitar con una hermosa poesía que se llama Linda es mi madre. Qué azul es el cielo, qué blanca es la arena, qué linda es mi madre, tan dulce y tan buena. Ella es muy linda, ella es mi madre, ella es la estrella que mi camino abre, como el lucero del amanecer, como la luna llena y brillosa, llena de encanto todo mi ser, eres tú, madre tan hermosa. Si yo supiera volar, viajaría hasta el cielo y te escribiría entre las nubes lo mucho que te quiero. Me diste la vida, me regalas tu amor, como hoy es tu día, te doy mi corazón. Linda, mi madre. Hermosa poesía que nos dio nuestro pequeño David. Y a través de esta poesía podemos ver lo cuán importante es una madre para nosotros, lo cuán valiosa es y cuánto amor debemos de darle. Y por eso hoy queremos mostrarles a nuestra segunda madre. Esta es una mujer la cual ya hemos escuchado varias veces, pero por lo que ella hizo, por lo que ella fue, es que siempre va a estar en nuestra historia para poder aprender de ella. Y ella se llama Jocabed. Nosotros ya conocemos a Jocabed y sabemos que ella era la madre de Moisés. Y también sabemos lo que Jocabed hizo con su hijo. Ella no le importó separarse de su hijo por con tal de que él estuviera a salvo. Y esto, como lo que hizo Jocabed, es lo que nuestras madres hacen por nosotros, sacrificarse a ellas mismas. A nuestras madres no les importa si ellas no comen, si les toca levantarse en la madrugada para ver cómo estamos, no les importa dejarse de comprar cualquier cosa por con tal de vernos bien a nosotros, porque esa es la labor de una madre, sacrificarse por sus hijos. Y es por eso que nosotros como hijos debemos de siempre bendecir a nuestras madres, de honrarlas, de respetarlas, de valorarlas, porque nuestra madre es nuestro pilar fundamental. Gracias a nuestras madres nosotros podemos crecer bien y por eso siempre hay que valorarla. Y como dice en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Así que vamos a honrar a nuestras mamitas, las vamos a valorar. Y de hecho, si estás con tu mami ahí a los lados, abrázala, dale un beso y dile que la amas. No esperemos que sea un día especial para hacerlo, ya que el Día de las Madres tiene que ser todos los días. Para continuar con nuestro homenaje, les quiero presentar a nuestra última mamá del día. Esta era una mujer que no se conoció su nombre en la Biblia, pero en la Biblia, en Primera de Reyes, la podemos encontrar. Primera de Reyes 3, del 26 al 27. Esta era una mujer que había dado a luz a su bebé junto con otra mujer. Pero la otra mujer, accidentalmente, durmiendo, aplastó a su bebé y el bebé murió. Al ver que su hijo había muerto,
cambió a los niños y le dio al niño muerto a la otra mamá. Fueron donde el rey Salomón, porque era en esta época donde el rey Salomón reinaba, y para buscar una solución ante el problema, el rey Salomón dijo que mataran al niño y lo dividieran en dos para que se acabara el problema. Pero la madre, la verdadera madre de este bebé, se opuso. Y si pueden ver, ella está aquí, arrodillada, ante el rey Salomón, clamando por la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque ese es el amor de una madre. La madre siempre va a suplicar por su hijo, siempre va a ver el bienestar de su hijo. Y el amor de esta mujer era tan grande que no le importó ver que su hijo fuera criado por alguien más. Una vez más se ve el sacrificio que una madre hace por sus hijos. Así que como esta mujer, nuestras madres también hacen por nosotros. Así que, mamitas, gracias por ser como son con nosotros. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por siempre velar por nosotros. Gracias y mil gracias. Y para continuar con este programa y a la vez culminarlo, vamos a presentar una canción muy bonita que va a ser impartida por el niño Matías Zambrano. Y la canción se llama Hoy es un día especial. Así que disfrútenla, Dios les bendiga y feliz día, madre. Para ti, madre querida, en este tu día, muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Hoy es un día de mucha alegría que invade el ambiente de paz y armonía.
es un día de mucha alegría. Y también, como decía en su canción, le pedimos a Dios, Madre, que prolongue tu vida. Para terminar, les voy a dejar con un pequeño video de una manualidad para que ustedes en casa se las hagan a sus mamitas. Así que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con muchas más historias, con nuevas manualidades, y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¡Feliz Día Madre! ¡Chao! Hola, hola amiguitos, buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a realizar una hermosa manualidad para poderle dar en este día especial a nuestras madres. ¿Y qué vamos a utilizar? Cosas muy sencillas y muy fáciles que ustedes tienen en casa. En primera vamos a utilizar cartulina tamaño A4, una regla, un lápiz, gomita, perforadora, una lanita. En caso que no tengan lana, pueden utilizar una cinta o cualquier cosita que puedan decorar. Aparte, vamos a utilizar una pequeña tarjetita que me encontré entre mis cosas. Comenzamos. Cogemos la cartulina, la doblamos por la mitad y con ayuda de la regla y el lápiz vamos a recortar 3 centímetros de arriba hacia abajo. Marcamos 3 centímetros, unimos y recortamos. Listo. Luego cogemos y marcamos 16 centímetros. 16 centímetros arriba, 16 centímetros abajo. Unimos y recortamos. No se olviden que estamos realizando una hermosa tarjetita para darles a nuestras mamitas en su día especial. Y como pueden darse cuenta, ya tenemos la base. Luego marcamos nuevamente 3 centímetros de arriba hacia abajo y unimos. Esta unión, si ustedes desean, la pueden hacer con un marcador, como para que ya les quede el borde definido y bien bonito. Yo en este caso me encontré un marcador y lo estoy haciendo con eso. Luego cogemos y marcamos 2 centímetros hacia adentro, 2 centímetros acá de igual manera, y abajo 3. Marcamos 3 centímetros. 1, 2. A continuación, unimos los dos puntos que nos van a quedar un poco inclinaditos y va quedando ya una forma de una macetita, porque lo que vamos a realizar es una tarjetita para nuestras mamitas. Luego recortamos al nivel de la marca que hemos realizado. Recortamos ahí. Ahí de ese lado. Y de igual manera del lado de acá. Y como pueden observar, amiguitos, ya tenemos el modelo de una macetita. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a recortar de nuestras otras cartulinas un modelo de gotita. Un gotita poquito grandecita. Necesitaremos 9 de este mismo modelo. Yo aquí ya las tengo recortaditas. Como pueden darse cuenta, ya están recortadas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a unir por la mitad, de igual manera la otra, y la vamos a pegar.
Ponemos gomita de ambos lados y pegamos la primera con las puntitas hacia arriba. Pegamos la segunda de igual manera con las puntitas hacia arriba. Así, yo aquí tengo 3 pétalos ya realizados. Luego de esto, con la ayuda de una pistola de silicona, vamos a pegar el pétalo sobre el palito. Si ustedes tienen palitos en casa de colores, lo pueden hacer. Ponemos un poquito de silicona. Allí, 1. 2. Y por último, 3. Ahí. Como pueden observar, amiguitos, ya tenemos 3 petalitos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a abrir nuestra macetita y los vamos a pegar. Ahí. Si ustedes gustan, los pueden ubicar en tamaños para darle forma, unos más arriba y otros más abajo. No importa, como ustedes deseen. Le ponemos de igual manera gomita. De ahí. Le ponemos ahí 2 y 3. Ahí. De esta manera ya nos quedan ubicados los petalitos en nuestra tarjetita. ¿Sí pueden ver? Ahí está. Luego de esto, con la ayuda de una perforadora que ustedes tengan en casa, y si no tienen, pues le podemos hacer un huequito con un lapicero. Le enmarcamos ahí de un lado. Esta del otro. Listo. Les dije que me había encontrado una tarjetita, pueden observarla. Esta tarjetita se la vamos a ubicar en la parte de al frente. A ver, se soltó acá. De nuestra... Vamos a ponerle silicona para que quede un poco más firme, ¿ya? Ahí. Ahí sí. Vamos a ver si la de acá está segura. No. Listo. La silicona nos ayuda a pegar un poco más rápido, pero por evitar algún accidente ustedes lo pueden hacer con gomita, no hay problema. Ahora sí. Luego cogemos la tarjetita y la vamos a pegar en la parte de al frente de nuestra macetita. Les cuento que esta tarjetita tiene un mensaje muy bonito que lo encontramos en Proverbios 32:10. Que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y como pueden observar, ya va dando forma nuestra tarjetita. Luego, con ayuda de una cintita o de una lana que ustedes tengan en casa, la vamos a pasar por los 2 laditos que hicimos con ayuda de la perforadora. Vamos a cortarle un pedacito acá. Ahí está. Y aquí viene la mejor parte. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, mis pequeños niños? Van a escribir en la parte de adentro de la tarjeta lo que ustedes le quieran decir a mamá. Por ejemplo, yo le voy a ubicar: te amo, mamá. Y la pueden decorar, le pueden hacer florcitas, le pueden pintar, lo que su corazón desee hacer en ese momento. Puede escribir y darle gracias a mamita por todo lo bueno que ha sido con cada uno de ustedes. Ahí está. Pueden hacerle unas florcitas, lo que ustedes deseen. Pueden pintarle con muchos colores.
Ahí está, listo. Y de esta manera ya casi tenemos terminada nuestra hermosa tarjetita para darle a mamita en su día maravilloso. Y para terminar, le hacemos un lacito y ya está, lista. Como pueden observar, ahí está ya terminada nuestra tarjetita para nuestra mamita en su día especial. Si ven, quedó hermosa. Chao amiguitos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Esperamos gozarnos en su palabra, ser edificados por medio de ellas. Y también el saber que, así como usted está escuchando la palabra, también en cada hogar, en muchos lugares, están disponiéndose para recibir lo que Dios tiene para hoy. Quiero hoy compartir continuar con la segunda parte del tema que empecé, orando por sanidad, ya que quedó inconcluso. ¿Por qué es importante este tema? Es importante porque fue el Señor quien determinó que junto con la predicación de la palabra del Señor para que la gente sea salva, también se tiene que orar por los enfermos, ya que esta es una gran necesidad en el ser humano y también porque estas señales y prodigios llevan a las personas a creer que Dios sigue hoy obrando y actuando. También es porque así como el pecado trajo la condenación a los hombres, el pecado también trajo la enfermedad y la muerte. Y recordemos que hay un hecho en la palabra, que en una ocasión le trajeron a Jesús a un paralítico y lo metieron por el techo y lo pusieron frente a Jesús. Y cuando estaba allí frente a él, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente comenzó a decir, ¿quién es este que se atreve a decir semejante cosa? Entonces allí Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico que se levantara y prácticamente lo sanó. Entonces, la palabra de tus pecados te son perdonados, la gente podía decir, ¿y cómo sabemos que ocurrió o que no ocurrió? Que sus faltas fueron borradas, saldadas o su manera de vivir pecaminosa fue justificada por Dios. Mas en cambio el milagro de la sanidad sí iba a ser evidente a las personas que estaban allí. Así que al momento de sanar al paralítico, la gente comenzó a creer de que ciertamente quien estaba allí tenía tal autoridad para sanar enfermos, pero también para levantar al pecador. En nuestro caso, nosotros no tenemos la autoridad de perdonar pecados. El único que perdona pecados es el Señor, como también el único que sana a los enfermos es Él. Pero Él nos encargó el ministerio de la predicación o de la reconciliación, llevando el evangelio para predicar a los que están apartados del Señor para que se reconcilien con Él, pero también nos dio autoridad para orar por los enfermos, para liberar a los endemoniados y que a través de esto puedan darse cuenta que nosotros
hemos sido comisionados por Él, enviados por Él, y así como Él lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo está respaldando la predicación para mostrar, ¿no?, que no lo hacemos por cuenta propia, sino que Él nos acompaña en todo esto. Hoy quiero leer con ustedes en Marcos capítulo 16, desde el verso 15 en adelante. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está hablando con sus 12 discípulos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pondrán sus manos, le dice a los que creyeren. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales que la seguían a la palabra. Oremos. Padre, te agradecemos en estos momentos que nos disponemos a recibir tu palabra. Pido, Señor, que junto con ella esté tu gracia divina para ayudarnos en la fe, a creer y a confiar en que tú, Señor, acompañas la predicación de la palabra y la respaldas con sanidades, con señales, con milagros, con prodigios, porque no estamos predicando por nuestra propia cuenta. Sencillamente hemos sido enviados y tú nos has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Recordemos que el Señor les dio autoridad a los discípulos y les dijo, vayan y sanen a los enfermos. Aquí Marcos también nos dice lo mismo. Y me llama la atención leer los versículos 19 y 20. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Es decir, que esto fue el último mensaje o el último mandamiento que les dio a sus discípulos y luego se fue al cielo y no retornó, ¿no? Y lo estamos esperando. Y dice la palabra, y se sentó a la diestra de Dios, haciéndonos ver con esto de que ya no estuvo en eso de ir y volver, porque la palabra de Dios dice que después de haber muerto y resucitado, durante 40 días, Él venía y se les aparecía nuevamente a sus discípulos. Pero esta fue la última vez en que vino y luego pues dice, se sentó a la diestra de Dios. Y los discípulos, haciendo caso del mandamiento que el Señor les dio, vaya y hagan discípulos, prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones, dice, y ellos salieron, 16:20, y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Es decir, no era que ellos hacían esto solos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, que las señales, los milagros, las sanidades, ¿no?, es una confirmación dada por Dios a los hombres de que el Señor está con nosotros. Es una confirmación de que lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor nos mandó. Es una confirmación de que el Señor no está muerto y enterrado bajo tierra, sino que Él se levantó de entre los muertos
está a la diestra de Dios y Él está supervisando y administrando todo esto hasta el día de hoy. Es decir, que su palabra de que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo se está cumpliendo y se tiene que cumplir. Él no nos ha abandonado, Él respalda a cada persona que cree en Él y que está dispuesto a obedecer este mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Las sanidades, los milagros, las señales, los prodigios, ¿no?, acompañan a la palabra. Por lo tanto, quiero animarte para que empieces a creer que si tú eres un predicador del Evangelio, predicador de la palabra del Señor, el Señor te quiere respaldar con esto. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros hacer para poder ver esto? Sencillamente creer a la palabra del Señor, creer a lo que Dios ha dicho. Porque automáticamente podría darse, pero el asunto está en que muchos creemos que el Señor nos mandó a predicar, que no hay que desobedecer. Pero en cambio, la otra parte de orar por los enfermos con la confianza de que el Señor va a respaldar lo que estás haciendo, ahí nos quedamos. Y es por eso que no vemos la mano de Dios. Porque recuerda que al que cree, todo es posible. Que el creer honra al Señor. No creer lo deshonra, porque es como hacerle a Él mentiroso, que prometió algo y no lo cumple. Pero a Dios le honramos cuando le creemos a su palabra. Entonces, debemos nosotros orar. Claro que necesitamos aprender ciertas cosas respecto a esto y es lo que hoy quiero compartir. Ciertas cosas que he aprendido durante este tiempo, ¿no? Que para poder ser usado por el Señor en este ministerio, debemos de estar investidos del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos su guianza, necesitamos ese poder y esa autoridad, como dice en Mateo 10, que Él les dio autoridad a los discípulos y también les mandó y le dijo, hágalo. Entonces, de la misma manera, usted debe de saber que no es un poder suyo propio, sino del Señor. Y el Señor hoy vive dentro de cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La persona que ora debe creer, ¿no?, en la palabra. Yo les estoy dando la base bíblica para que usted sepa que, no soy yo el que los estoy mandando, es el Señor en la gran comisión. Mateo como que la deja incompleta, no habla de esta parte, pero Marcos habla completamente el mensaje. Y fíjate que va más allá y dice que los discípulos saliendo en obediencia al mandamiento de predicar el Evangelio, fueron. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor confirmaba la palabra con las señales. Entonces, usted crea y confíe que el Señor va contigo cuando sales o empiezas a predicar el Evangelio a los inconversos, a los pecadores. Y tú, así como tienes la seguridad de que le predicas y que el Señor va a tocar el corazón para que Él se arrepienta, de la misma manera, déjate guiar por el Señor creyendo que la necesidad que Él tenga o su problema, el Señor puede hacer un milagro también en la vida de esta persona. Porque puede ser de sanidad, puede ser de problemas financieros, puede ser de problemas familiares. En cada una de estas áreas que he mencionado,
he visto el milagro de Dios, ¿no? Restaurando un problema familiar, obrando en un problema económico o aún en una situación de personas que han venido en busca del Señor a refugiarse en Él porque están amenazados de muerte, ¿no? Y yo les he dicho, creyendo en lo que Dios nos dice, que el Señor es torre fuerte, que cuando estamos en la mano de Él, pueden caer 1000 para acá, 10,000 para allá, mas a ti no llegará. He tenido esa confianza y esa seguridad para poderles decir con toda la firmeza, si tú le entregas tu corazón al Señor, el Señor te va a librar. Pero claro, si te apartas y juegas con Él, te puede venir una cosa peor. Eso está en la palabra y Dios respalda lo que Él dice y se compromete y Él es fiel a lo que ha prometido. Ahora, por otra parte, debemos de tener claro también que el apóstol Pablo dice, no impongas las manos con ligereza y no participes en pecados ajenos. Esa palabra es para llevarnos a tener cierto cuidado, ¿no? A no ser muy apresurados en la manera como oramos por las personas, ¿no? Debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que no nos deje meter en asuntos que no deberíamos, ¿no? Ser cuidadosos. Esto implica el que de buenas a primeras no lleguemos a orar por alguien, sino que necesitamos en cierto modo hacer un análisis, como cuando tú vas al médico y el médico te hace una serie de preguntas y aún te dice que cuántos años tienes, que cómo te llamas y te pesa y todo eso. Algo parecido necesitamos hacer en esta área. Ahora, quizás me esté escuchando un evangelista que predica en la calle y simplemente ora por los enfermos y Dios se glorifica. Ese es otro asunto que también creo que muchas veces no necesitamos hacer eso. Pero cuando estamos hablando de una manera personal con alguien, sobre todo si hemos sido invitados, necesitamos hacer esto. ¿Y por qué? Es lo que yo ahora te voy a explicar, ¿no? Tú que oras debes de hacerlo con fe, pero la persona por quien vas a orar, tú necesitas también saber, ¿no? Si él ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque antes de que él sea sano, es mucho mejor que sea salvo. Pues son dos cosas muy diferentes. Eso lo podemos ver en algunos casos en la palabra de Dios. Por ejemplo, los 10 leprosos que en una ocasión vinieron al encuentro de Jesús a pedirles que los sanara, Jesús le dijo que se dieran la media vuelta y se fueran al sacerdote, se mostraran a él. Y dice, mientras ellos iban, los 10 fueron sanados. Pero igual llegaron hasta donde el sacerdote. Pero de esos 10, uno decidió regresar nuevamente hasta donde estaba Jesús para darle gracias, mientras que los 9, estando ya sanos, se fueron cada uno para su casa a buscar su familia, quizás cuánto tiempo las habían abandonado. Pero resulta que el hombre que volvió a Jesús a agradecerle no solamente fue sano, sino que una vez que él vuelve, el Señor le dice que su fe lo ha salvado. ¿Sí? Lo sanó y lo salvó, porque son dos cosas. La sanidad tiene que ver en la parte del cuerpo, mientras que la salvación tiene que ver
con el perdón de todos sus pecados. Es decir, fue justificado por el Señor. Y justificado significa declarado justo, como si nunca antes hubiera pecado. ¿No es eso grande? Claro que sí. Entonces, necesitamos nosotros tener claro que antes que una persona sea sana, es necesario y más importante que sea también salva, ¿no? Entonces predicamos el Evangelio para que sea salvo, pero oramos para que sean sanos. Ministramos para que sean libres, ¿no? Entonces debemos hacerlo con fe, debemos hacerlo con amor, debemos de saber que tenemos que tener un corazón limpio. Porque cuando la palabra de Dios dice, no impongas tus manos con ligereza y no participes en pecados ajenos, significa que eso podría afectar tu vida o tú puedes afectar la vida de la otra persona. Nosotros debemos de ser instrumentos limpios, santificados para ser usados de una manera eficaz en la obra del Señor, ¿no? Entonces debemos de estar con una buena condición espiritual para que Dios nos pueda usar. Ahora, necesitamos que el Señor nos guíe en todo esto. O sea, nunca nos creamos profesionales, competentes. Cada caso es un caso muy distinto, diferente, y el Señor nos guía. ¿Cómo nos guía? No quiero decir de que vas a oír la voz de Dios. Y puede ser, a muchos les pasa eso. Pero en mi caso, yo simplemente le digo a Dios, tú sabes, Señor, que no sé nada. Así que yo hablo, yo pregunto, y muchas veces he orado, y luego que he orado la persona me ha dicho, ¿y cómo sabía? ¿Por qué oró de esa manera? Y realmente yo tampoco lo sabía, lo único que el Espíritu Santo, como yo dije, Señor, ayúdame, el Espíritu Santo me guió a orar por cierta área, que es justamente lo que la persona necesitaba. Dios se glorifica de esa manera. Cuando tú no te crees el que tú lo haces, sino que le dices a Dios en tu corazón, Señor, no estoy solo. Tú me has dicho que estarías conmigo, me acompañarías en la predicación del Evangelio y respaldarías tu palabra con señales. Eres tú el que tienes que hacer la obra en todo esto. Entonces hay que tener muy presente eso. Y eso no es algo que yo me olvide, es algo que realmente yo sé que si el Señor no está conmigo, no ocurre nada. No pasa nada. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos respalde. Ahora, hay personas que están enfermas, pero para que el Señor pueda hacer la obra, el milagro, hay que quitar la causa que está trayendo la atadura, la enfermedad en la persona. Quiero que veamos por un momento, recordemos que aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, ¿no? Y el Señor fue y lo sanó. Él estaba esperando el movimiento del agua. Eso está en Juan capítulo 5. Creo que es el verso 14. Quiero leerlo para poder ver algo allí. Juan 5. Versículo 14, 13 también, 13 y 14. Y él, el que había sido sanado, no sabía quién fuese que lo sanó,
y Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar, en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿no? Mira que has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto deja claro que el problema o la causa de la enfermedad de este hombre y de muchos otros tienen que ver con un pecado. Y cuando el Señor le dice, mira, no peques más para que no te venga algo peor, significa, ¿quieres estar bien? Tienes que cortar con el pecado. Pues si no cortas el pecado, la enfermedad regresará a ti y con mucha más fuerza. Es lo que se sobreentiende en las recomendaciones que le da Jesús. Entonces, hay personas que están enfermas porque mantienen una vida continua en un vicio, en un pecado puede ser de adulterio, de hechicería o pecados que el Señor quiere que los abandone. Y que si no lo abandona, continuará. Y uno de esos pecados también que hace que la gente se mantenga atada a la enfermedad, a sufrir las consecuencias, es el no perdonar. De tal manera que hay que perdonar primeramente para poder ser sanos. Entonces, ahora entiendes por qué dice, no impongas la mano con ligereza. O sea, no vayas tan rápido así. Tienes que hacer un análisis, un diagnóstico y mirar. Y el Señor te va a dirigir para ver qué es lo que está pasando allí. Y hay que quitar el obstáculo para que Dios haga su obra completa y perfecta. Aunque en algunos casos Dios hace el milagro, ¿no? Pero el Señor le va a indicar lo que tiene que hacer después. Dios sabe cómo hace las cosas. Vamos a ver en Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Que Dios nos perdone significa que nos salva. Tener el perdón de Dios es tener la salvación. Que Dios perdone todos nuestros pecados es ser libres de la condenación, porque estamos siendo perdonados por Dios. Pero esta palabra dice que si perdonamos a los hombres las ofensas que ellos nos han hecho, entonces también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Entonces, ese es un punto importante. Por eso es que te digo que antes de orar por alguien, sobre todo si me llevan a orar con una persona, la primera cosa que trato es de que él restaure su relación con Dios, que él conozca a Dios y luego pues si el Señor me guía a este asunto, porque voy a chequear otras cosas, lo guiaré a que debe perdonar si lleva alguna amargura, algún no perdón, algún enojo contra alguien, para que el Padre Celestial lo pueda también perdonar. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Punto importante. Santiago capítulo 5 versos 13 al 16 es otro texto que nos muestra sobre este asunto de la sanidad
y el perdón. En el verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿no? Al enfermo hay que orar por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, ¿no? Los salvará de su enfermedad. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, también le serán perdonados. Pero vemos que esto no se da sencillamente porque yo oré por su salud y el Señor lo sanó y automáticamente también fue perdonado los pecados. No, el verso que sigue dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Habla de confesar las ofensas. O sea, de arreglar el problema de la enemistad, quitar la ofensa, arreglar ese asunto. Entonces, orar unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hay situaciones donde el Señor nos sana porque no se arregla un problema de esto. Por eso es que no todos los casos, 100%, la gente sana. Hay cosas que el Señor mismo no va a actuar debido a que el corazón y la posición de la persona no cambia. Eso lo dice la palabra, ¿no? Por eso es que yo no puedo ir a un hospital o qué sé yo, a sanar a todo el mundo. Pues hay que tratar el caso, predicar la palabra, llevar a la persona a que mantenga una buena relación con el Señor primeramente, ¿no? Como dije, también hay casos donde el Señor sana y luego esa sanidad los lleva a buscar a Cristo Jesús. Ahora, el Señor sana de muchas maneras. A veces sana instantáneamente, pero en otras ocasiones lo hace a través de un proceso. Porque el Señor tiene en su plan no solamente que la persona reciba la sanidad, sino que el Señor también quiere que le conozca a Él. Entonces, como que el Señor va aflojando poco a poco en la medida en que la otra persona le va conociendo y va rindiendo también su vida al Señor. Porque ya digo, lo que mayormente el Señor anhela es que la persona sea salva. Entonces, nosotros debemos entender eso, que no todos los casos son iguales y que las respuestas del Señor van a ser inmediatas en todas las personas, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, muchas veces se hace necesaria varias sesiones de oración hasta que el milagro de Dios ocurra completamente, ¿no? Muchas veces nosotros quisiéramos que ocurra de una vez por todas, pero Dios hace como Él quiere. Pero tú no te preocupes por esa situación si la persona no sana inmediatamente, ¿no? Sencillamente usted hace su parte de orar y es Dios quien levantará al enfermo. Eso lo dice aquí Santiago. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, también pues le serán perdonados, ¿no? Entonces, tenemos que
llevar a la persona a que tenga una correcta relación con el Señor Jesucristo, que por sobre todas las cosas Él sea perdonado de sus pecados por el Señor, ¿no? Hay otra cosa que es importante notar, porque muchas veces nos llevan a orar por alguien, pero quien ha pedido que se vaya a orar por una persona no es el mismo enfermo, sino alguien que quizás conoce que usted es creyente o conoce al pastor y tiene el deseo de que vaya y se le predique la palabra. Pero cuando la persona no tiene ni la más mínima intención de entregarle su vida al Señor, se complica un poco la situación, porque él no quiere confiar totalmente en el Señor, no está dispuesto a confiar, aunque me he encontrado con personas que me han dicho directamente, yo no me quiero comprometer. Pero ¿quieres que ore por tu salud? No, eso sí, quiero que ore. O sea, quieren ser sanos, pero no quieren convertirse en seguidores del Señor. Y en esos casos, pues ya hay un obstáculo allí, que muchas veces he orado, pero al menos le he hecho ser consciente de lo que el Señor quiere con ellos, ¿no? Y bueno, hasta que, como que ya uno ora con menos compromiso así, porque la persona no quiere comprometerse con el Señor, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Y Dios se glorifica en muchos de los casos, a pesar de que las cosas sean así. Él sabe cómo hace. Eso no debe preocuparnos a nosotros. Debemos ser flexibles en cuanto a nuestra manera de orar. No pienses que hay ciertas palabras escogidas, rebuscadas, para que Dios te atienda. Lo que mayormente Dios va a mirar en los que oramos es nuestra fe, es el ponernos en el lugar del enfermo, orar con compasión, con amor, queriendo que Dios haga el milagro de tal manera que la persona vea que Dios es real y que Dios contesta la oración, ¿no? Eso es lo que mayormente se quiere en eso. También nosotros debemos de ver un asunto importante. Es que a pesar de que la persona sepamos que tiene un problema, Jesús lo hacía, preguntar, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Al ciego que clamaba a Jesús, ¿no? El Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice, yo quiero recobrar la vista. Esa pregunta nos hace ver cuál es el mayor interés que tiene la persona, ¿no? Cuando yo hago eso, yo puedo entender realmente si la persona quiere poner toda su confianza en el Señor o simplemente quiere arreglar su problema temporal, ¿no? Usted sabe, han venido muchas personas a la iglesia buscando del Señor, a refugiarse, pero lo único que han buscado es arreglar un problema de familia, quizás porque están separados, pero no quieren tener un compromiso mayor con el Señor. Tan pronto como arreglan el problema, pues se alejan de Dios completamente. Entonces, las preguntas, el diagnóstico al cual llegamos a través de lo que nosotros les preguntamos,
nos puede llevar a entender realmente qué hay en el corazón de la otra persona. Otra cosa que yo sé hacer es preguntarle, ¿cómo empezó este problema? ¿Desde cuándo usted se enfermó? Y eso a veces me lleva a descubrir cuál fue el hecho que marcó el inicio de una enfermedad, de que esté postrado o para que las cosas no le están saliendo de ninguna forma bien. Y allí es cuando uno descubre que muchas veces anduvo en brujerías, o otras veces porque tiene la adicción a las drogas o porque se ha metido en un pecado. Puede ser de adulterio o porque la persona con la que anda le está haciendo brujería para tenerlo atado. Todas esas cosas el Señor nos va mostrando a medida que tratamos el caso. Por eso es no tratar de orar con ligereza, sino llegar y hacer una serie de preguntas o empezar a predicarles el Evangelio para que acepten a Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, de esa manera el Señor te va a ir guiando para que vas aprendiendo a cómo detectar los problemas. Porque muchas veces podemos estar orando porque el Señor sane cuando no se trata de una enfermedad, de una sanidad, sino que lo que hay que hacer es una liberación. Por eso es que encontramos oraciones donde pedimos a Dios que Él sane, pero también hay oraciones donde no hay que pedir, sino que hay que ordenar, ¿no?, a que el enemigo suelte esa vida y se vaya, y al irse el espíritu que tiene atada a la persona, pues inmediatamente la persona recibe sanidad. En la Biblia nos muestra de un caso de una mujer que vivió encorvada y el Señor vino y reprendió la enfermedad, ¿no? Y dice que inmediatamente la mujer se enderezó, dando a entender con eso de que había un espíritu que la ataba. También la palabra de Dios dice que Jesús reprendió la fiebre, creo que fue en la suegra de Pedro, y automáticamente pues ella fue sana. Entonces, el Señor nos guiará en todo esto para saber de qué manera es que nosotros debemos de orar. Otras veces he sido guiado a que hago que la persona renuncie a la enfermedad, porque muchas veces la persona ama tanto la enfermedad o ha considerado de que mi enfermedad como una cosa propia, como que es algo con lo que es parte de su vida y necesita renunciar y pedirle a Dios que realmente la sane y la haga libre. Entonces digo, estas son cositas que se tienen que ir aprendiendo, ¿no? Y que el Señor poco a poco pues nos va guiando. Ahora, nosotros debemos de saber con toda seguridad es que el Señor quiere respaldar su palabra a través de la sanidad, a través del milagro, a través de una señal. Él quiere respaldarte a ti y mostrar que tú no estás solo, de que Él es el que te ha enviado a hacer esto. Ahora, nosotros los que predicamos la palabra de Dios por nuestra parte, debemos de tener tal confianza y debemos de también saber que no estamos solos, que el mismo Señor que nos mandó a predicar el Evangelio es el que está comprometido también a dar su respaldo. Al mismo tiempo que mandó a los discípulos a buscar a las ovejas perdidas de Israel,
también les dijo, vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, mis hermanos, el orar por los enfermos no es algo que nosotros lo hemos tomado por nuestra propia cuenta. Es parte del mandato que el Señor Jesucristo nos dio. Ir y predicar el Evangelio, pero también, ¿no?, orar por la necesidad, orar por el problema que las personas tienen. Así que cuando usted vaya a un lugar, vaya con esa seguridad. Ore, pregunte cuál es la necesidad que ellos tienen, por qué quisieran que ore, y no se ponga a mirar quién soy yo, sino quién es el que está conmigo, quién es el que me ha enviado, y saber que Él es el que nos respalda y que podemos contar con su ayuda y su gracia divina para seguir adelante. Ahora, la persona que necesita, muchas veces usted y yo necesitamos inyectarle la fe para que él crea. Pero si yo mismo estoy con la duda, ¿cómo va a ver usted que esa persona tenga la fe para ser sanado? Me impacta mucho cuando dice que Pedro y Juan subían al templo y estaba allí un paralítico, un hombre cojo, y él estaba pidiendo limosna a la gente que entraba, ¿no? Y sabemos que le pidió también a los apóstoles, y ellos dijeron, no tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. Y dice la palabra que Pedro, mirándole que él tenía fe para ser sanado, fue que le declaró esa palabra, ¿no? Entonces, es necesario muchas veces que el enfermo tenga esa fe o llevarlo a creer. Me he topado con casos donde la persona, incluso hasta me han dicho, que le cuesta creer, pero cuando ha habido esos casos, he tomado la decisión de desafiarlos a creer en Jesús para poder ver un milagro, y he visto la obra de Dios. Eso significa que mi actitud de firmeza y de confianza en el Señor puede despertar o hacer que ellos crean en el poder que tiene Dios para hacer milagros, ¿no? De la misma manera, nosotros debemos de aprender a movernos en el Señor, creyendo que Él está con nosotros, ¿no? Que el poder para sanar está sobre nuestras vidas, porque en base a eso, pues el Señor lleva a las personas a conocerle mayormente a Él. Quiero en estos momentos orar por los que predicamos la palabra, que el Señor nos lleve a confiar plenamente en sus promesas, en su palabra, que el Señor nos lleve a confiar en la palabra que Él nos dejó, que estaría con nosotros todos los días hasta que termine, hasta el fin de este mundo. Es decir, el Señor nos acompaña, no nos ha dejado solo, Él no nos abandona. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a
aceptar, a comprender que la promesa de su palabra, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue dada para todos los que creyéramos y para todos aquellos que también aceptamos este gran mandamiento o la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues por tus palabras sabemos que usted lo prometió y que también estas señales acompañan a la palabra para que la gente crea que Jesús murió, pero también resucitó, que hoy está a la diestra del Dios y Padre y que hoy intercede por nosotros. Señor, gracias te damos porque nos has dado el privilegio de ser usados como instrumentos, oh Dios. Y como dice el apóstol Pablo, nos has mandado para ser embajadores, para rogar a los que no te conocen que se vuelvan a ti y que hagan las paces. Y que tú estás dispuesto a perdonar y a recibirlos. Gracias te damos, Señor, por haber puesto darnos ese gran privilegio de ser embajadores del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por personas que puedan tener una necesidad de salud o no sé cuál pueda ser tu asunto. Yo creo en un Dios que obra a la distancia. Es decir, que ahora mismo está allí con usted. Y también creo que Dios acompaña su palabra por medio de milagros, prodigios, para mostrar que este mensaje no es de hombres, es de Él, por Él, y quiere que los que no le conocen, le conozcan. Padre, en el nombre de Jesús, en este mismo momento te pido, Señor, que traigas sanidad en aquel que está enfermo. Que traigas, oh Dios, el milagro que ahora mismo están esperando de ti. No sé si es la restauración de una familia, el que un hijo que está perdido en los vicios, en la adicción a las drogas o al alcohol, que tú hagas el milagro, Señor, de cambiar su vida para siempre. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda haber llegado a lo profundo de su corazón y producir el cambio, Señor. Un cambio de mente para buscarte a ti, en el nombre de Jesús. Que en aquel hogar donde hay disensión, donde no hay paz, que a través de esta palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo y tu presencia trayendo restauración, trayendo paz en el nombre de Jesús. Oro por situaciones económicas, Señor. Estamos en un tiempo difícil, mas confiamos y creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, de que tú mismo, siendo rico, te hiciste pobres para enriquecernos a nosotros. Te hiciste maldito para que la bendición que le diste a Abraham también nos alcanzase a cada uno de nosotros, los creyentes. Bendigo, por lo tanto, cada hogar en este día que a través de este medio abrió las puertas de su casa para escuchar y recibir la palabra que tiene poder para transformar la vida. Gracias te damos, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga grandemente su vida. Recuerde, no solamente necesitamos creer en el Señor un momento, lo necesitamos para toda la vida. Siempre
vienen situaciones que nos amenazan o que ponen en aprieto nuestra vida, pero Él siempre será nuestro Salvador cuando estemos agarrados de su mano, cada día y en todo momento. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.